La parte más complicada de mi matrimonio siempre fue mi suegro. Se podría pensar que tal vez mi esposa o mi hijo, pero en mi caso se trataba de este señor. Mi nombre es Mauro, tengo 60 años. Vivo mi vida tranquilamente en la sierra. Les quiero contar mi historia y todo lo extraño que la envuelve. Crecí entre los cerros. Mis padres tenían un rancho a unas cuantas horas del pueblo. Mamá hacía queso y papá vendía leche, crema y cuidaba al ganado. Por el dinero no teníamos que preocuparnos. Mis dos hermanos y yo nos encargábamos de ayudar a mi padre. Entre todos sacábamos adelante el negocio familiar. Supongo que fue por eso que nunca estudiamos. No lo considerábamos necesario, en casa teníamos todo. Y de grandes pensábamos seguir trabajando la tierra. Se podría decir que era nuestra realidad. Mi familia era conocida en la región. Papá había hecho negocios con casi todo el mundo. Desde pequeño yo lo acompañaba a entregar pedidos. Me subía a su camioneta y nos paseábamos por las comunidades. A mí esto me gustaba mucho. Siempre me sentaba en la parte trasera. Era muy agradable que el viento me pegara en la cara cuando regresábamos a casa. Yo era el menor de los tres, así que de cierta manera mis hermanos nunca me dejaron de ver como el más débil. Aún así siempre intenté dar más, demostrarles que podía hacer lo mismo que ellos. Me gustaba mucho salir con mi papá, pero al final del día puedo decir que era más apegado a mi madre, supongo que por ser el menor. Mi historia se desarrolla cuando mis hermanos se habían ido de la casa y empezaron a hacer sus vidas. Yo fui el único que se quedó en el rancho. Fue así como conocí a mi esposa, ayudando a mi papá a entregar sus productos en diferentes pueblos. Mi padre se llevaba a vender los quesos que hacía mi mamá. Yo andaba de puerta en puerta preguntando si alguien quería comprar. Esto lo hacíamos en diferentes pueblos 3 días a la semana. Recuerdo muy bien la casa de Amelia, mi mujer. Se encontraba en una comunidad de no más de 50 personas. Su casa estaba cerca del río. Ella venía de una familia humilde. Su hogar era sencillo. Su mamá siempre lo tenía lleno de plantas. De vez en cuando la chica salía a recibirme. De hecho, casi nunca nos compraban nada. Aún así yo me acercaba a ofrecer. De alguna manera, la muchacha se me hacía bonita. Había captado mi atención. Durante mis cortas visitas comenzamos a intercambiar uno que otro saludo. Después pláticas sencillas. Hasta ese momento solamente había visto a su madre. A su papá aún no lo conocía. Una tarde que estábamos de regreso a casa, mi viejo me preguntó qué pasaba con ella. Nos había visto platicar. Yo me sentí extraño, tenía vergüenza. Nervioso le dije que nada. No me agrada mucho esa familia, mijo, me dijo mi papá en tono serio mientras miraba la carretera. El resto del camino solo hubo silencio. Creo que en ese momento yo era muy joven para entender muchas cosas, y lo que me comentó mi papá en esa ocasión solo hizo que mi curiosidad en Amelia aumentara. Fue así como comenzamos a frecuentarnos. Recuerdo que yo le preguntaba en qué momento del día iba a ir a lavar al río. A esa hora tomaba mi caballo y cabalgaba por casi 50 minutos para poder ir a verla. Su mamá sabía, y de hecho la mía también. Ambas nos guardaban el secreto. Una de las primeras cosas extrañas que me pasó fue en esa época. Recuerdo que algunas veces se me hacía tarde, así que regresaba casi cuando la noche estaba cayendo. Me encontraba de camino a casa. Las últimas luces del día se filtraban entre los árboles. El sendero que tomaba me ahorraba casi media hora, desde el río hasta mi casa. Solo que había un pequeño inconveniente. Tenía que alejarme de los poblados y cruzar entre los cerros. No era la mejor idea, pero no me consideraba una persona miedosa. De hecho, nunca había experimentado nada extraño. Mi caballo se balanceaba a velocidad moderada.
Frente a mí un estrecho camino se extendía. De repente el animal se detuvo. Se negaba completamente a avanzar. Intenté presionar mis piernas contra él, pero no hacía caso. Miré a los alrededores. No notaba ningún movimiento. Seguí insistiendo, pero fue inútil. Poco después me bajé y comencé a jalarlo. Fue la única manera en que logramos continuar. Estaba concentrado al frente, pero en eso una silueta a mi costado llamó mi atención. Era un hombre. Estaba a algunos metros metido entre los árboles. Su repentina presencia me asustó. Mi caballo rápidamente se echó hacia atrás. Estaba tenso. Parecía ser un señor de edad, casi igual de alto que mi papá. Llevaba una camisa sucia y unos pantalones manchados de lodo. No respondió a mi saludo. Continuó avanzando y él hizo lo mismo. Se movía entre los árboles, quedando siempre a la misma altura que yo. Su cara estaba girada hacia mí. A pesar de la distancia pude distinguir algunos detalles. Tenía los pómulos levantados y sus ojos ligeramente hundidos. Las sombras a sus alrededores hacían que sus facciones se marcaran aún más. La escena me puso incómodo. No sabía qué quería o qué se le había perdido. El caballo estaba nervioso. Sentía que se echaría a correr de un momento a otro. «Necesita algo», levanté la voz para que pudiera escucharme claro. Me paré y el bulto también lo hizo. Parecía verme con atención. Mi corazón comenzó a acelerarse. No faltaba mucho para poder llegar a casa, pero tampoco para que anocheciera. Noté que la silueta comenzó a acercarse a paso acelerado. Pensé que se me iba a echar encima. Reaccioné y me monté rápidamente en mi bestia. El animal se movió bruscamente y se echó a correr. Casi me tira, pero logré sostenerme. Volví la mirada. El señor salió entre las ramas. Comenzó a correr justo detrás de mí. Avanzaba a grandes zancadas. Me sorprendió lo rápido que lo hacía. Lo que no entendía era por qué me estaba siguiendo. Tal vez puedan pensar que estoy exagerando, pero había algo que no estaba bien con ese hombre. No sé exactamente cómo explicarlo. Era la primera vez que lo sentía. Un hormigueo en el cuerpo, una tensión que comenzaba a aplastarme los hombros. Parecía que mi caballo también lo sentía, porque empezó a relinchar. Dejé de voltear por unos minutos. Me enfoqué completamente en el camino frente a mí, pero sabía que seguía atrás. Podía escuchar sus pisadas. Eran pesadas y sonaban diferentes, como si otro caballo estuviera corriendo al mismo tiempo que el mío, como pezuñas golpeándose contra el suelo. Tenía la impresión de que de un momento a otro me saltaría en la espalda. Delante de mí ya podía ver el corral de las vacas de mi padre y las luces del rancho. Volví el rostro hacia atrás. El hombre había desaparecido por completo. Ahora solo había oscuridad. Aún así no bajé la velocidad hasta que estuve casi por llegar. No quería que me vieran agitado y que comenzaran a llenarme de preguntas. Aunque cuando entré por la cocina, mamá estaba ahí. Me vio y rápidamente me preguntó qué había pasado. Me conocía muy bien. Le respondí que casi me caía del caballo, pero que no se preocupara. Afortunadamente no me cuestionó más. Pocos días después, vendiendo en los pueblos con mi padre, llegué a la casa de Amelia. Su padre estaba en el jardín. Era la primera vez que lo veía. Algo que llamó mi atención es que su rostro me parecía familiar. Tenía rasgos parecidos al bulto que había visto entre los cerros. No eran iguales, pero había algo en su cara que me recordaba a él, tal vez los ojos. Me acerqué nervioso y le pregunté si no quería quesos o crema. El hombre me miró por unos segundos y me respondió que no. Después me cuestionó si yo no era el hijo de Silvio. Era el nombre de mi papá. Tenso le respondí que sí.
Después me invitó a pasar. Yo dudé, pero le hice caso. Entré por la cerca que rodeaba su propiedad. Me paré a pocos metros de la casa. Te voy a preguntar algo y quiero que me respondas la verdad, dijo el señor en tono serio. ¿Me estás viéndote con mi hija? Sus palabras me tomaron por sorpresa. Yo bajé la mirada. Sentí que mi corazón casi salía de mi pecho. No sabía qué responder y de nada me servía mentir. Me conocía y estoy seguro que también estaba enterado de la situación, así que le dije que sí. Pensé que me iba a gritar o que me sacaría patadas del lugar, pero solo se quedó callado. Yo levanté el rostro, me miraba atentamente. Yo no quiero un bueno para nada como esposo de mi hija. Su voz era ronca y pesada. ¿Qué quieres hacer con ella? No entendí su pregunta, así que me quedé en silencio. ¿Se van a casar? ¿La vas a pedir? Porque eso de que se vean escondidas no me parece bien. El tono en el que me hablaba era ligeramente amenazante. De nuevo no dije nada. Mi mente estaba en blanco. El hombre me pidió que me fuera sin darme más explicación. Yo miré hacia la puerta, esperando que Amelia estuviera parada ahí, pero no había nadie. Mientras caminaba fuera de la propiedad, podía sentir su mirada sobre mi espalda. Era muy incómodo. Cuando regresé a la camioneta, mi padre me preguntó qué pasaba. Yo algo serio le respondí que nada. Sabía que estaba en problemas. Así como nos casamos, aunque mi padre realmente no estaba de acuerdo. Antes de ir a hablar con la familia de Amelia, me dijo que esa gente no era buena. Al comienzo no entendía por qué lo decía, pero pronto me aclaró que había rumores extraños acerca del papá. No entró en detalles conmigo, pero escuché que le dijo a mi madre que el hombre era un brujo. Según él, eso no era nada bueno para la familia. No tenía interés de involucrarse con esas personas. Yo ya había escuchado acerca de eso anteriormente, pero seré sincero, no les prestaba mucha atención. Francamente, era muy joven como para tomarle importancia. Incluso uno de mis hermanos me cuestionó si estaba seguro de lo que estaba haciendo. Eso nos podía traer problemas. Yo, algo molesto, le reclamé porque no me apoyaba. Sentía que todos me estaban llevando la contraria. Mis padres fueron a pedir formalmente a Amelia. Llevamos una canasta de frutas como se acostumbraba en mi región. Yo no sabía exactamente qué era el amor, pero la chica me hacía sentir diferente. Tenía ganas de verla casi todo el día. Nos casamos poco después, en una fiesta en nuestro rancho. La tensión entre mi padre y mi suegro era evidente. Al menos yo la notaba mucho. Casi no se hablaban, y de hecho papá lo miraba extraño, como si el hombre le hubiese hecho algo malo. Por otro lado, la relación de mi mamá con la de Amelia era buena. Ambas parecían llevarse bien, cosa que me tranquilizaba. Mi esposa también tenía un hermano. Mi cuñado era un muchacho tranquilo y de hecho muy trabajador. Estuvo presente en la boda y pidió que cuidara mucho a su hermanita. Amelia se mudó conmigo. Al principio nos quedamos en la casa de mis papás, pero yo tenía algunos ahorros y cabezas de ganado. Papá me había dado un pedazo de terreno en la misma propiedad, a tal vez unos 500 metros de su casa, así que comencé a construir ahí. Se podría decir que los primeros meses de matrimonio fueron buenos, aunque todo cambió cuando mi mujer quedó embarazada. La noticia fue tomada muy bien por toda la familia. Sería el primero para los padres de Amelia. Por mi parte, mis hermanos ya habían tenido hijos. Aún así, mamá estaba muy contenta. Para ese entonces ya nuestra casa estaba terminada. No faltaba mucho para mudarnos. Recuerdo que papá estaba muy tenso, no hablaba y lucía perdido. Se la pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa. Cuando mis hermanos venían, se iba a trabajar con ellos, pero en ciertas ocasiones también lo hacía solo.
Supongo que quería tener un espacio para él. De vez en cuando íbamos a la casa de Amelia. Ella quería ver a su familia y ellos se negaban a visitarnos en el rancho. No sé por qué, pero sospechaba que mi suegro era quien no lo permitía. El hombre siempre estaba distante. No hacía ni el mínimo esfuerzo de hablar conmigo. Intentaba no tomármelo personal. Seguramente el señor tenía su carácter especial. En una ocasión, escuché a papá discutir con mi madre. No me enteré bien de qué era exactamente de lo que estaban hablando, pero escuché que tenía que ver con mi suegro. Mi viejo mencionó su nombre y después empezó a insultarlo. A mí esto no me pareció, era el padre de mi esposa. Pero no quise decir nada, no quería problemas en la familia. En otra ocasión le escuché gritar a mi madre. Decía que no pensaba darle más dinero a Darío, así se llamaba el padre de Amelia. Eso llamó mi atención, no sabía que mi suegro les estaba pidiendo favores. Una tarde me encontré a papá solo en el corral. Me acerqué y le cuestioné acerca de lo que había dicho, y le pedí de favor que me aclarara qué estaba pasando. Mi viejo parecía no querer entrar en detalles. Simplemente me aconsejó que no me preocupara, pero yo le insistí. No pensaba dejar las cosas así. Me pidió que no le dijera nada a mi esposa. Después añadió que Darío le estaba pidiendo dinero. ¿Pero dinero para qué?, cuestioné confundido. Mi padre no quería decirme, lo podía ver en su cara. Dudaba mucho sin contarme lo que realmente estaba pasando. El señor me pidió dinero para que ustedes se casaran, respondió después de un largo silencio. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Sentí que algo pesado cayó a mi estómago. Un sentimiento de profundo rechazo se apoderó de mí. Supongo que papá notó mi semblante porque me pidió que me calmara. Yo levanté la voz molesto. No entendía en qué cabeza cabía. Tenía la impresión de que había comprado a mi mujer. Y lo peor no era eso, sino que el hombre continuaba pidiéndole cosas. Yo molesto le pregunté si le seguía dando dinero. No estábamos obligados a mantener a nadie. Tienes razón, mijo. Me miraba mi viejo con ojos tristes. Pero tengo miedo de que les haga algo. Ya sabes lo que dicen de él. No quiero que les pase nada. Ese hombre es un brujo. Entendía la preocupación, pero yo no creía en esas cosas y me parecía absurdo. Además, Amelia era su hija. Era imposible que le hiciera algo malo. Ahora entendía el rechazo que papá sentía por mi suegro. Eso explicaba la forma tan dura en cómo lo miraba. Molesto le pedí que no le diera nada más. No tenía por qué seguirle sacando dinero a mi familia. Mi viejo me miró dudando. Me repitió sus temores, pero yo le aseguré que no pasaría nada. Y en el caso de que el hombre le pidiera más, yo hablaría con él. Me quedé con el coraje en la garganta por varios días. Quería decirle todo a mi esposa, pero sabía que no traería nada bueno. Ella era muy apegada a su familia y no quería generar problemas con nadie. Los días pasaron. Papá me aseguraba que había hablado con Darío. El hombre no lo tomó bien, pero a mí no me importaba y le pedí que no le prestara atención. Fue después de eso que las cosas extrañas comenzaron a pasar, y de hecho empezó con mi padre. Una tarde se acercó a mí. Yo estaba limpiando mis botas de trabajo. Sentí que quería decirme algo, pero no se atrevía. «Mijo, me pasó algo en el cerro», me confesó en tono bajo. Después se sentó a mi lado. Lo primero que imaginé fue que seguramente estaba estresado, pero lo que me comentó me dio escalofríos. Alguien me tiró piedras cuando venía de regreso al rancho. En sus ojos pude notar el miedo. Según él, caminaba por el sendero que siempre tomaba para llegar a casa. No era muy tarde, tal vez las 6.
Llevaba un machete colgando de su espalda y un morral a un costado. En eso escuchó un ruido. Era como si algo cayera sobre las hojas. Pensó que se trataba de alguna almendra, así que no prestó atención. Pero el sonido se presentó una vez más. Esta vez una piedra rodó detrás de él. Después otra más que se golpeó en la parte trasera de su bota. Papá se detuvo y miró a sus alrededores. Atrás no había nadie. El camino se extendía hasta perderse en una curva. Una vez más algo cayó. El sonido vino acompañado de un golpe en su sombrero. Se giró rápidamente. Parecía encontrarse solo, pero sabía que había alguien entre los árboles tirándole las piedras. Molesto, papá levantó la voz, pero no obtuvo respuesta de regreso. De un momento a otro, un montón de rocas comenzaron a golpearse contra él. Ni siquiera supo de dónde venían. Parecía que de todos lados. Se cubrió con sus brazos y se echó a correr. Pudo notar que a un costado una silueta se movía entre los árboles. Parecía ser un hombre. No lo podía ver bien, estaba oscuro y eso se movía con agilidad. Mi padre confesó que había algo pesado en el ambiente cuando percibió aquella cosa entre los árboles. La forma en cómo se movía era extraña. Sus brazos balanceándose eran muy largos. En ese momento mi viejo se levantó la manga de su camisa y me mostró. Tenía ligeras marcas en donde las piedras lo habían golpeado. «Tengo miedo que me pase algo», me dijo en tono bajo. Supuse que creía que había sido el padre de Amelia quien le había hecho eso. Yo me quedé pensando en lo que recién habíamos platicado. Intentaba encontrar alguna explicación. Me negaba a creer que estuviera relacionado. Lo más probable es que solo fuera coincidencia. Pero ¿quién era ese hombre?, decía mi padre nervioso. Su voz temblaba. Le pregunté si mi suegro había venido de nuevo a pedirle dinero. Él negó con la cabeza. «No quiero que le des nada, ni un solo centavo». Pocos días después, mi esposa comenzó a enfermar. Yo lo notaba porque en las noches me decía que no podía dormir y que sentía un hormigueo incómodo en su cuerpo. Era como si cientos de insectos caminaran debajo de su piel. En una ocasión me despertó porque me dijo que no podía más. Se paró al baño y comenzó a vomitar. Creí que tal vez tenía que ver con su embarazo, pero lo que más llamó mi atención era el líquido oscuro que salía de su boca. No era abundante, pero muy espeso. Ella comenzó a llorar, diciendo que sentía que iba a desmayarse. Salí de nuestra casa y toqué a la puerta de mis padres. Ellos rápidamente vinieron para ayudar. Mamá le acercó una botella a la nariz para que la oliera. Eran unas plantas medicinales que podían ayudarla. Entre mi padre y yo la movimos a la cama. Ella sudaba a mares y lloraba como nunca. Describió una sensación de calor por todo el cuerpo. Era como si algo la picara por dentro. Mamá comenzó a sobarla hasta que poco a poco mi mujer comenzó a tranquilizarse. Yo no quería hacer contacto visual con mi padre. Sentía su mirada sobre mí. Sabía que estábamos pensando lo mismo, que todo era culpa de mi suegro. Mi esposa estuvo delicada por varios días. Tenía mucha temperatura y no podía dormir bien. Incluso tenía visiones. Me decía que me sentaba a su lado y le susurraba cosas horribles al oído. En una ocasión, yo salí por pocos minutos a la casa de mis papás. Mamá nos había hecho algo de comer y fui a buscar los alimentos. Mi mujer asegura que yo estuve con ella en ese momento. Entré a la habitación y la miraba muy atento. Tenía un brillo diferente en los ojos y mi expresión era de asco. Me senté en la cama y me acerqué a su oído. Con lágrimas en los ojos me confesó que le repetía una y otra vez que no la quería y que esperaba que no tuviera a nuestro hijo para poder librarme de ella. Después caminé por la habitación. Siempre tenía esa sonrisa burlona en la cara, como si estuviera disfrutando de la escena.
Amelia juraba que era yo y me costó mucho sacarle esa idea de la cabeza. Le decía que la quería y que jamás le diría algo así, pero le costaba mucho creerme. Me aseguraba que el suceso fue real. Acudimos con un curandero de un pueblo vecino para que nos ayudara. Los precios eran muy elevados, pero no me importó. Quería que mi esposa se sintiera tranquila. Amelia al comienzo no lo creía necesario. Aún no le había contado lo que realmente estaba pasando con su padre. Tenía miedo de que eso la pusiera en mi contra. El curandero nos aseguró que la protección que nos iba a dar nos ayudaría a alejar las malas vibras. Según el hombre, haría todo el trabajo posible para que el embarazo saliera bien. Desafortunadamente, mi esposa perdió al bebé. Una noche se puso muy grave y cuando llegamos al médico nos dio la noticia. Fue un golpe muy duro para ambos. Nos habíamos hecho muchas ilusiones con la idea de formar una familia. Intenté no buscar culpables. No quería seguir alimentando la idea de que tal vez mi suegro tenía algo que ver. No tenía tiempo para pensar en eso. Además, era su nieto. No podía ser tan cruel. Estoy seguro que mis padres sospechaban lo mismo, pero respetaban mi dolor y no comentaron nada del asunto. Poco a poco nos pudimos recuperar. Meses después, mi mujer se embarazó de nuevo. Esta vez hicimos todo lo posible para que todo saliera bien. Afortunadamente, las cosas en el rancho y en la familia habían estado mejorando. Y para finales de año, nuestro hijo nació sano y sin complicaciones. Era un varón y se parecía mucho a mi papá. Tenía sus cejas pobladas y el color de sus ojos. Todo un galán, como decía mi madre. Le pusimos Julio. Los primeros meses fueron un desafío para Amelia y para mí, pero poco a poco comenzamos a acostumbrarnos. Todos en el rancho parecían felices, pero papá tenía un aire en la mirada que no me gustaba. Intentaba convivir con nosotros, jugaba con su nieto y lo escuchaba reír a su lado. Sin embargo, parecía que había algo que no estaba bien. Lucía preocupado. Sospechaba que él y mi madre me ocultaban algo, y no tenía que ser muy inteligente para adivinar qué era. Sabía que mi suegro seguía sacándoles dinero. No me gustaba que el padre de Amelia estuviera cerca de mi hijo. Incluso tuve una que otra discusión con mi esposa respecto a eso. No me agradaba la idea de llevarlo a su casa. Prefería que mi suegra y mi cuñado vinieran a visitarnos. Sabía que Darío no vendría con ellos, ya que solo visitó nuestro rancho una vez y nunca volvió. Pero Amelia era necia y quería que su padre viera al pequeño. A nuestro hijo ni siquiera le gustaba estar con él. Siempre que se le acercaba comenzaba a llorar, le tenía miedo. Afortunadamente tampoco mi suegro hacía el esfuerzo. Parecía que no le molestaba en lo absoluto no tener contacto con su nieto. Esto me hacía la vida más fácil. Recuerdo muy bien una ocasión, antes de que el niño hubiese cumplido 1 año. Me encontraba en la cocina arreglando la tubería. Julio aún no caminaba y mi mamá le había comprado una andadera. Yo estaba concentrado en lo que estaba haciendo. Escuchaba cómo las ruedas se desplazaban lentamente de un lado a otro detrás de mí. El niño aún no podía moverse con mucha facilidad, así que no me preocupara que tuviera algún accidente. A lo lejos escuché cómo se reía, así que dejé la herramienta en el suelo y me acerqué a la sala. Lo que vi me dejó helado. Los pies de Julio no estaban tocando el suelo. Aún así, la andadera se desplazaba sobre el piso, como si hubiese alguna fuerza que la estuviera moviendo. Me quedé parado por pocos segundos en la puerta. El aparato seguía deslizándose en un piso plano. Esto no podía ser posible. Mi hijo miraba a la nada, le estaba sonriendo a algo. Rápidamente me acerqué a él y lo tomé entre mis brazos. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Los vellos de mi nuca se erizaron. Le platiqué a mi madre lo que vi y ella me dijo que tal vez no era nada grave,
pero aún así yo no me quedé tranquilo. Recuerdo que durante ese periodo, algunos rumores del padre de Amelia comenzaron a rondar por los pueblos. Cuando salía con mi viejo a entregar queso y crema, algunas señoras me preguntaban sobre él y me cuestionaban si sabía lo que había hecho. Eran comunidades pequeñas. A la gente le gustaba estar al pendiente de la vida de los demás. No era la primera vez que se decían cosas de mi suegro, pero en esta ocasión los rumores subieron de tono. Había tenido una pelea con otro hombre. Empezaron a discutir y una cosa llevó a la otra. Al final los tuvieron que separar. Pero eso no era lo que llamó más la atención de la gente, sino que a los 2 días el hombre con quien discutió falleció. Fue de un ataque al corazón. Todo el mundo culpaba a don Darío. Decían que le había hecho brujería. Lo que escuché me puso incómodo. Incluso me dio dolor de cabeza. Tenía una pesadez en el estómago que no me dejaba. Cuando me subí a la camioneta, hablé con mi padre. Enojado y asustado por lo que me acababa de enterar, le pregunté directamente si le seguía dando dinero a mi suegro. Con el semblante apagado me dijo que sí. Me confesó que lo había estado haciendo desde que mi esposa había perdido al primer bebé. Él no quería que las cosas empeoraran, así que simplemente decidió ayudar. ¿Cuánto te ha estado pidiendo? Sentía que la adrenalina corría por mi cuerpo mientras miraba a mi padre. La cantidad que mi suegro le estaba sacando a papá era enorme. Se estaba aprovechando de él y de su miedo. Tenía más de 1 año y medio robándole dinero. Sentí una pesadez en el pecho. Fue como si de repente me abrieran los ojos. La verdad me cayó como un balde de agua fría. Aquel hombre no quería que me casara con su hija. Simplemente no las había vendido. No le importaba en lo más mínimo. Solo quería aprovecharse. No voy a entrar en muchos detalles. Solamente diré que la familia de mi esposa y la mía se distanciaron. Una noche fui a la casa de mis suegros. Les levanté la voz y les ordené que no se acercaran ni a mi gente ni a mi rancho. Les dejé en claro que no iba a permitir que le sacara más dinero a mi papá. Cuando mi esposa se enteró, casi se iba de la casa. Estaba muy molesta y no iba a dejar que yo le faltara el respeto a su familia de esa manera. Discutimos y le reclamé todo lo que se decía de su padre. Sé que no era su culpa, pero no pude evitarlo. Incluso le confesé todo lo que mi suegro había hecho, el dinero que nos había robado. Pero ella me miró indignada, no creía nada de lo que le decía. Hubo tensión por varios días. No quería que se fuera y tampoco que se llevara a mi niño. Tenía miedo de que les ocurriera algo. Tu padre es un brujo. Es él quien nos está haciendo esto, le dije desesperado una noche a mi mujer. Pero ella tenía una venda en los ojos. Aseguraba que solo eran rumores de la gente. Amelia me juró que nunca lo vio haciendo nada malo o extraño. En muchas ocasiones incluso llegué a creer que ella era parte de todo, o que también estaba bajo algún tipo de brujería por parte de su padre. Mi mente estaba contaminada. Antes de acostarnos, tomaba a mi niño de las manos y rezaba. Pedía porque pudiera conciliar el sueño y dormir tranquilo. No negaré que me la pasaba con miedo. Todas las mañanas le preguntaba a mis padres cómo habían pasado la noche. Verificaba que mi hijo estuviera bien. Incluso por la madrugada me levantaba para confirmar que siguiera respirando. Por las noches comenzaba a tener pesadillas. Soñaba que alguien se lo llevaba. Solo escuchaba su llanto perderse en un enorme bosque. Había una silueta con el rostro cubierto que se alejaba de mí. Una madrugada que me quedé despierto, podía ver el pecho de mi pequeño mientras subía y bajaba lentamente. La silueta de mi esposa se difuminaba detrás de él y al fondo la cuna. Los ojos se me estaban cerrando poco a poco. En eso noté un bulto detrás de Amelia, una sombra oscura asomándose.
Estaba dentro de la cuna. Parecía tener girado el rostro hacia nosotros. Quise agarrar a mi hijo, pero no pude moverme. Fue como si mi cuerpo estuviera paralizado. Aquella cosa se levantaba tranquilamente. El miedo me recorrió por completo. No entendía cómo podía estar adentro de una cuna si el bulto era enorme. Cuando estuvo completamente de pie, noté lo largo de sus piernas. La silueta era delgada, pero muy alta. Sus brazos se sostenían de los barandales. Sus dedos no eran normales. Yo estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder al menos tocar a mi hijo, pero me era imposible. La impotencia me llenó el pecho y unas lágrimas comenzaron a salir de mis ojos. En eso un llanto me sorprendió. Era un bebé, pero no era mi hijo. Lo estaba haciendo aquella cosa. El sonido era profundo y desgarrador. Había algo oscuro en él. Quería que Amelia se despertara, pero no lo hacía. Seguía durmiendo de espaldas a mí. Aquella cosa estaba parada al lado de la cama. Entre las sombras pude distinguir su rostro. Era el mismo hombre que vi corriendo entre los árboles. Movía la boca de una manera normal. Era muy grande. El llanto seguía saliendo de ella. Noté un brillo peculiar en sus ojos. Estos sobresalían del resto de las penumbras. El lamento se metió en mi cabeza. De un momento a otro parecía venir de todos lados. Sentía que lastimaba mis oídos y no podía hacer nada. Era una combinación de terror y vulnerabilidad. Solo ver la cara de aquella cosa mientras sus largos dedos se posaban sobre mi esposa. Podía percibir cómo me sonreía en la oscuridad, la manera retadora en cómo me veía. Poco tiempo después, nuestro pequeño Julio empezó a enfermar. Y no fue solo una gripe, fue algo mucho peor. A mi hijo le daban convulsiones a causa de la calentura. Se sacudía sin control en su cama. Gritaba como loco y para ese entonces no tenía ni 2 años. Hubo un punto en el que sus ojos se pusieron en blanco y parecía haber dejado de respirar. Lo llevamos a todos los médicos que conocíamos. Incluso estuvo en un hospital en la cabecera municipal, pero nada servía. El pequeño parecía estabilizarse, pero se la pasaba casi todo el tiempo dormido. No comía y le faltaba la respiración. Mamá rezaba todas las noches, pero esto no parecía servir. Mi suegra vino a ver a su nieto, pero yo no lo permití. No quería que esa familia tuviera nada que ver con él. Poco después mi madre me recomendó buscar otro curandero para que nos ayudara, ya que el primero no nos sirvió de nada. Solo que teníamos un problema: no había dinero. Mi padre no tenía ahorros. Casi todo se los había dado a mi suegro, y lo mío lo había gastado en intentar curar a mi hijo. Me sentía impotente. No entendía por qué nos hacía esto. Era inhumano. Le habíamos dado mucho dinero. No teníamos nada más. No sabía qué quería de nosotros. Este curandero no me dio tan buena vibra como el primero. De hecho, su energía se sentía mucho más oscura. En esa ocasión mi esposa se quedó con nuestro hijo en el hospital y yo me escapé por unas horas a verlo. Entiéndame, estaba desesperado y no sabía qué hacer. Necesitábamos encontrar una solución. No podíamos seguir toda la vida así. La casa de ese hombre era más oscura. Tenía figuras siniestras y no eran religiosas, o al menos no de una que yo conociera. Me sentí incómodo, pero no me eché para atrás. El curandero me dijo que la persona que nos estaba dañando sabía muy bien lo que estaba haciendo. Él podía intentar ayudarnos, pero desafortunadamente no podía garantizar nada. Yo no entendía. Le expliqué la situación de mi hijo y todo lo que sabía acerca de mi suegro. Él respondió que lo más probable es que Darío tuviera algún pacto. Tenía protección de un ente oscuro y no había mucho que él pudiera hacer.
Esto me desanimó. Prácticamente no había salida. Estábamos acorralados. Salí de su casa y me subí a mi camioneta. Coloqué mi cabeza sobre el volante y comencé a llorar como un niño. Esa noche que llegué al hospital, me senté al lado de la cama de mi hijo. Era tan pequeño que mis manos eran enormes al lado de las suyas. La enfermedad lo estaba consumiendo vivo. Estaba muy flaquito y tenía sus mejillas hundidas. Jamás en la vida creí terminar así. Nunca me imaginé protagonizar ese tipo de escenarios. Estaba perdiendo todo lo que alguna vez quise construir. Mi hijo estaba cada día peor y no podía hacer nada. Comencé a llorar. Intenté aguantarme las ganas, pero de un momento a otro el llanto se soltó. Mi mente quedó en blanco y besé la mano de mi pequeño. No quería perderlo. Era lo más bello que tenía en el mundo. Cerré los ojos e imaginé todas las cosas que pudiéramos estar haciendo juntos. ¿Cómo sería la vida si no estuviéramos en ese abismo? Quería verlo feliz, sonreír, ver sus lindos ojos por las mañanas y jugar con él. Quería mostrarle el rancho y subirlo al lomo de un becerro, así como una vez mi padre lo hizo conmigo. Le pedí a Dios que me diera fuerza para afrontar la situación. Le rogué que me ayudara. Solo quería tener una vida normal, tan solo un poco de lo que alguna vez quise. Mis padres fueron un apoyo enorme durante ese periodo. Papá siempre estuvo a mi lado. Me abrazaba y lloraba con él. No me gustaba que me viera así. Desde pequeños nos había enseñado a ser duros, pero me sentía como un niño indefenso que se había perdido en el bosque. Me decía que todo iba a salir bien, pero conforme pasaban los días, la esperanza en mí se apagaba. Voy a conseguirle más dinero a Darío y verás que todo vuelve a ser como antes, me decía mi viejo. Miré su rostro, lucía muy cansado, como si hubiese envejecido 10 años de golpe. Pocos días después, encontraron el cuerpo de mi suegro. Estaba a las afueras del pueblo, tirado en una huerta. No voy a entrar en muchos detalles de lo que pasó. Solo diré que fue una de las mejores noticias que me dieron en toda mi vida. Les juro que todo lo que pasó después fue como magia. Mi hijo logró recuperarse y en pocos días estuvo fuera del hospital. Cuando regresó a la casa parecía más despierto. Incluso esa misma semana se puso a gatear por todos lados. Mi esposa era una montaña rusa de emociones. Estaba rota por la pérdida de su papá, pero por otro lado feliz porque nuestro hijo se encontraba fuera de peligro. Le seré sincero, no me importó para nada cómo se sentía. Sonará cruel, lo sé, pero me daba igual lo que pasara con su familia. Yo no la acompañé a nada que tuviera que ver con su padre. No quería que sus malas vibras volvieran a entrar a mi casa. Me sentía feliz. Tenía a mi niño de regreso y eso era lo que más me importaba. Papá se me acercó una tarde. Yo estaba sembrando una planta en el jardín. Lo notaba nervioso. Me miró a la cara por unos segundos. Lucía mucho más tranquilo. Su rostro poco a poco recuperaba su serenidad. «Mijo, ¿tú sabes qué pasó con tu suegro?», me cuestionó en tono bajo. Yo ni siquiera levanté la mirada. Continué con lo que estaba haciendo. «Solo sé lo que la gente del pueblo dice», respondí. «¿Estás seguro que no me quieres contar nada?». «No», dije rápidamente y sin ningún interés. «Te lo he dicho varias veces, papá. Mi hijo está bien y ese hombre pagó todo lo malo que nos hizo. Está de más decirte que me siento feliz que ya no esté molestándonos. Me siento tranquilo y no me arrepiento de nada», le confesé a papá sin dudar ni un momento. «Siempre te voy a apoyar, mijo», escuché que me dijo mi viejo con la voz quebrada. Creo que está de más mencionar que la relación con mi esposa se fue a la basura. Después de todo lo que pasamos, cada quien caminó por su lado.
Ella estuvo en la casa conmigo por unos meses, pero yo me quedaba a dormir en el sofá mientras Amelia hacía compañía a nuestro hijo en el cuarto. No visité a su familia ni una sola vez. Ni siquiera le di las condolencias. Cuando en el pueblo me preguntaban por ellos, yo no respondía. Sencillamente me hacía el sordo. No sé cómo explicarlo, pero después de todo lo que viví, fue como si algo se rompiera en mí. No quería que nadie volviera a lastimarme, ni a mí ni a mi familia. Era algo que tenía muy claro. Me siento orgulloso de poder decir que Julio creció sano y muy feliz. En el rancho nunca le faltó nada. Disfrutaba cada día con mi pequeño. Nos íbamos a bañar al río o jugábamos con las gallinas de mi madre. Intenté siempre verlo contento. Mi niño se lo merecía. No quería ni siquiera recordar su rostro cuando estuvo en el hospital. Me lo quiero borrar por completo de mi cabeza. Me separé definitivamente de Amelia poco después que Julio cumpliera los 5 años. Ella se mudó de regreso con su mamá. Yo no le negaba ver al niño. Era su madre y tenía derecho. Sabía que lo quería. Intentaba convencerme que no le pasaría nada si yo no estaba con él, aunque la sola idea que estuviera en la casa de mi suegro me aterraba. No quería que tuviera contacto con nada de ese hombre. Mis papás intentaban tranquilizarme. Lo peor había pasado y no tenía por qué seguir teniendo miedo. Durante muchos años se habló en el pueblo de la repentina partida de mi suegro, las cosas horribles que le hicieron y los posibles responsables. Sabía que mi nombre sonaba entre los rumores, pero nunca me importó. Como le dije a mi padre, mi mente estaba en paz y eso para mí era suficiente. Conocí a mi actual esposa años después, pero ya no tuve hijos. Sin embargo, ahora tengo nietos. Julio es un hombre responsable y cariñoso. Me recuerda mucho a mi papá, que en paz descanse. Tiene su misma cara, el mismo color de ojos, las mismas cejas pobladas. Vive conmigo en el rancho. Yo me quedé con la casa que era de mis padres, y él ahora vive en el lugar que construí para mi familia. Paso mis días tranquilos sentado frente al patio viendo a mis nietos correr. Todo valió la pena, y lo haría de nuevo si fuera necesario. Hola huéspedes, ¿cómo están? Es un gusto volver a saludarlos. Gracias por permitirme compartir este relato con ustedes y pasar un buen rato haciéndoles compañía. Si el relato les gustó, por favor no duden en dejarme sus comentarios. Esto me ayuda a mejorar y seguir trayendo historias al canal. No olviden compartirme también sus experiencias. Me encanta leerlos y conocerlos un poco más. Me anima mucho que sigamos con este proyecto y sobre todo que más huéspedes sigan llegando. Estoy muy feliz por la bonita comunidad que estamos formando y de todo corazón muchas gracias. Este espacio es de ustedes y para ustedes. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.